Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps, aquí en el año 2021, el siglo de oro. En medio de una pandemia, hemos descubierto la mejor manera de comunicar nuestros conocimientos de la oftalmología, de la cirugía, de la tecnología y técnicas que tenemos para llevarle a nuestros pacientes. Bienvenidos a iCaps. Hoy tenemos un programa extraordinario en el que hablaremos de casos que se nos presentan en quirófano y cómo manejarlos. Esto en la cirugía de catarata. Con ustedes, iCaps, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Pues suele ocurrir en la cirugía de catarata, y es el propósito de esta presentación de hoy, que las cosas no salen exactamente como nosotros quisiéramos. Nuestros quirófanos modernos tienen una serie de dispositivos que garantizan el resultado durante la cirugía de catarata. Recuerdo que hace 40 años, cuando se hablaba de operar la catarata, el quirófano le cabía al cirujano en un maletín. Así era la sala de cirugía de mi padre. Ahí tenía las lupas con las que trabajaba, y tenía su set de instrumentos. Y lo más sofisticado era la punta de crio, que en esa época tenía una bombona de gas para hacer la extracción del cristalino. Hoy día las cosas han cambiado dramáticamente. Tenemos microscopios que son muebles grandísimos que eh, no podemos ni pensar movilizarlos de un quirófano a otro. Tenemos facoemulsificadores, láseres, micropinzas, inversores de imágenes, en fin. Y ahí vemos en la imagen que le muestro casualmente un agujero macular, y hemos teñido con tripán azul la membrana epirretiniana que rodea el agujero, y cómo hacemos esta cirugía a través de la pars plana. Pues, ¿qué pasa? Que en la cirugía rutinaria de catarata, que es quizás la cirugía que más se realiza y practica en América Latina y en el mundo entero, es más, es probablemente la cirugía de todas las especialidades que más se practica, suelen ocurrir cosas. Y decía el doctor David Kastner, quien fue mi instructor de cirugía, el padre de la vitrectomía, quien hiciera la primera vitrectomía pars plana, que hay que estar preparado para todo. El cirujano que es tomado por sorpresa es el individuo más peligroso, porque inmediatamente entra un estado anímico, un nerviosismo, las manos ya no tienen el control que tenían y no sabe qué hacer. En las faenas que hoy presentaremos, precisamente hablaremos de esas situaciones que se presentan de manera súbita, sin advertirnos. Y una de las cosas más claras es que cuando van a ocurrir las cosas, casi siempre ocurren en su hermano, en su cuñado, en su suegra, en el amigo suyo, en aquella persona que usted más estima le tiene o quizá más influyente. Y así es mi primer caso. Mi compañero del colegio, que a la edad de 63 años, él de ascendencia alemana, jugador de tenis furibundo, casi todas las noches tiene un partido, presenta con problemas de agudeza visual, y ya con las luces nocturnas se le dificulta ver la pelota de tenis. Cuando lo examino, tiene visiones de 20/40 en ambos ojos y esclerosis nuclear y un astigmatismo que no es por la catarata, sino corneal, por lo cual se le indica una cirugía de facoemulsificación con lentes intraoculares tóricos. Habían dos opciones: o poníamos un lente alemán, que sería el Torbi de la Zeiss, o poníamos un lente suizo, que era el Alcon tórico, IQ, o podíamos poner también uno de Johnson Johnson Technics. El tema es que nos optamos por el lente tórico de origen alemán. Aquí vemos que se ha completado la catarata, tiene una capsulorhexis casi perfecta, e introducimos sin agrandar la herida nuestro cartucho. Y fíjense que aquí está saliendo sin novedad el lente, y retraje el émbolo hacia atrás, es decir, el lente volvió a entrar, y esto porque sentía cierta resistencia, y ven que sale una burbujita de aire. Cuando el lente sale, qué tragedia, ya no sale completo.
tiene un desgarro, un roto, que si fuera en una óptica uno dice, ¿qué va? Pero el roto atraviesa el centro de la zona óptica, mi compañero de toda la vida. Y voy a detener el video porque esas son las cosas que el cirujano tiene que presentar. Ok, nadie quería que se rompiera el lente, no hubo fallo en la parte quirúrgica, pero sin embargo cometí el error de al hacer la inyección retraer el émbolo y esa retracción del émbolo resultó en el desgarro de esta parte óptica. Pero no tanto lo que ocurrió, sino qué vamos a hacer. Recuérdense de que esta era una cirugía que requiere de una lente tórica. Las lentes tóricas generalmente no las tenemos en inventario con todas las medidas, pero afortunadamente en el caso de mi amigo teníamos de backup, teníamos como suplente una lente tórica, en este caso de la Alcon. Y aquí vemos cómo hacemos los intentos de, con dos pinzas, una que sostiene en la óptica del lente, la otra con una tijera, tratamos de cortar y hacer una bisección de la parte óptica de la lente intraocular para entonces poderla retirar en dos piezas o en dos mitades, pero durante la rotación, fíjense que le hicimos daño a la raíz del iris causando un pequeño sangrado. Afortunadamente fue muy pequeño, aquí ven el lente ya fuera del ojo. Agrandamos la herida quizás a 2.75, que no es la gran cosa, y podemos retirar la hemorragia sin dificultad. Luego aquí ponemos la lente IQ tórica y como tenemos marcada el limbo corneal con la orientación del eje del cilindro, podemos colocar y alinear este eje sin ninguna dificultad. Como la herida fue agrandada a 2.75, le ponemos una sutura en figura de 8 y este caso supera la crisis sin ninguna dificultad. Así me sentía yo. Me sentía que estaba debajo del agua, inundada. Se te nubla la mente en algunos momentos, pero afortunadamente una semana después, este paciente tenía una agudeza visual de 20/20 en su ojo y en su ojo, 20/25 en su ojo derecho, la misma operación en el izquierdo y terminó sin corrección, pudiendo jugar tenis, manejando y usando su computadora sin ni siquiera necesidad de adición. Entonces, conceptos básicos de este primer caso. Escoja bien a su paciente y fíjense que por el tema de que jugaba tenis de noche, conducía de noche, no quise utilizar un multifocal. Además, la psicología de mi amigo obsesivo compulsivo no era para ponerle un lente multifocal que le pudiera dar sunburst, disfotopsias, halos alrededor de las luces y qué más. Y sí pude introducirle un lente tórico. Y lo hago siempre que el cilindro en el paciente sea más de 1.25 dioptrías. ¿Por qué? Porque no lo puedo corregir con incisiones relajantes. Luego hay que escoger la mejor fórmula. Mi favorita es la de Barrett 2 y es una fórmula gratuita que está en la internet, pero también tenemos la panacea de Flickr y tenemos la de Hygie's, que son fórmulas de cuarta generación, fórmulas inteligentes para el manejo de eso. Pero luego, ya después del cálculo de todo el aparataje de la topografía y la medida de la longitud axial, hay que poner la lente. Y fíjense que la atención al detalle aquí es clave, pero aún así se nos presenta lo inesperado y hay que mantener la mente fría. Usted baja la velocidad, fíjense que mis movimientos eran lentos, como diría Bobby Osher, en slow motion. Entrene bien a su equipo, a lo que diga y no diga y a tener los instrumentos apropiados para estas eventualidades. Yo tengo, por ejemplo, para la ruptura de la cápsula posterior, toda una bandeja de ruptura de cápsula con el vitriófago, con las pinzas, que prolene, con anillos de tensión capsular, viscoelástico especial, en fin. El tema es que las sorpresas ocurren, pero hay que saberlas anticipar. Este segundo caso, de nuevo con un lente intraocular tórico, es un paciente de 82 años con un cilindro de 1.6 dioptrías. De nuevo, no lo puedo corregir con incisiones relajantes. Y se le hace en diciembre, el 10 de diciembre, una FACO con un lente Tormi, con un eje del cilindro a 16 grados. De nuevo, pasa que este paciente, nada más y nada menos que es el comisionado de béisbol en la República Dominicana, es decir, una persona
muy influyente, muy conocida y muy querida, y queremos que tenga un resultado perfectamente bien. ¿Qué pasa? Que en el postoperatorio, en vez de tener un cilindro de 1.6 dioptrías, resulta que ahora tiene 2.75. Inclusive le cambiamos el eje de 16 grados a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que seguro que nos equivocamos en la alineación del lente o que el lente, y eso suele ocurrir en la primera semana, se rotó dentro del saco capsular. ¿Cómo verificamos esta rotación? Con el eye tracing. El eye tracing es un dispositivo que nos hace una aberrometría, nos dice cuál es la aberración corneal, es decir, el astigmatismo corneal, y cuál es el astigmatismo donde está la lente intraocular, y nos dice cómo lo tenemos que rotar. En este caso ven que en el preoperatorio, esta es la primera cirugía, el eje que teníamos que colocar era de 16 grados. Cuando entramos a quirófano, descubrimos, y aquí estamos marcando los mismos 16 grados, que la lente no estaba necesariamente a 16 grados. Y teníamos entonces que abrir el saco capsular, ya ha transcurrido un mes y medio desde la operación, para lo cual utilizo estos instrumentos manipulador que viene de la cirugía del ICL, lo diseñó Palícaris, yo lo modifiqué y tiene mi nombre. Esta lente nos permite abrir el saco capsular, de manera que la cápsula anterior deja de estar adherida a la cápsula posterior. En mi experiencia, en los primeros 6 meses, es muy fácil abrir el saco capsular, pero luego de que pasa más tiempo, se nos dificulta. Aquí vemos que con viscoelástico y uso Viscoat o uno que tenga ácido hialurónico y chondroitina para facilitar la visualización de en la cámara anterior. Retiro el aire o las burbujas de aire para poder visualizar mejor las marcas que tiene el lente. Si ustedes ven con detalle, ven que hay una marquita acá y hay otra acá y las tengo que alinear con las marcas en la córnea que recuerden que eran de 16 grados. Y eso no ha cambiado, afortunadamente, el paciente mantiene el mismo eje astigmático en su córnea. Luego, con la mano izquierda, usando la otra queratosintesis, abrimos el saco capsular también en el lado inferior, de forma tal que ahora tenemos una lente que gira perfectamente dentro del saco y utilizando el gancho de Sinskey podemos hacer, y yo llamo a la posición de colocación del Sinskey la axila, es donde se une la áptica con la óptica y procedemos a hacer la rotación apropiada hasta llevar los indicadores del eje del cilindro a su posición real. El peligro aquí es que pueda romper la cápsula. También el peligro existe de que tengamos una capsulotomía previa, hecha con el Glass, pasa muchas veces cuando nos refieren a estos casos, lo cual nos dice que tenemos que estar preparados para hacer una vitrectomía. Fíjense que el lente ha ido rotando. Este material de los lentes IQ tóricos y también de los Torbi, de los Technics, son adherentes, se adhieren a la cápsula posterior. Y es parte del diseño de la lente precisamente porque no queremos tener una rotación. Y pudimos alinear perfectamente esta lente con un resultado visual extraordinario. Este paciente sigue muy agradecido, no usa gafas para leer y está muy contento con el resultado óptico. Así que ya vimos que tenemos un lente roto y ahora un lente tórico mal rotado. El siguiente paciente tiene una lente de una catarata grado 3 por la clasificación de LOX a la edad de 59 años con diabetes tipo 2, que dicho sea de paso, en República Dominicana, el 20% de los pacientes que operamos de catarata tienen además diabetes, generalmente tipo 2. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de estos pacientes y evaluar sus máculas y sus retinas para saber que no tienen retinopatía exudativa o proliferativa, y por lo cual hay que hacer un examen compulsivo. Afortunadamente la mácula es sana por la OCT y por el examen oftalmoscópico y se procede a la cirugía. De nuevo una lente tórica, es la tercera del día. Y aquí vemos cómo hemos marcado la lente y que la FACO, obviamente lo edité en esta película, procede sin ninguna complicación. Pero fíjense y observen cuidadosamente que hay unas partículas que están como flotando en cámara anterior y hay una aquí debajo de la irrigación, la pueden ver, y señores, no está en cámara anterior.
este fragmento, no se sabe cómo, llegó a la parte posterior. ¿Y cómo yo sé que no está en cámara anterior? Fíjense con el Synski que se ve que ocurrió una diálisis en esta zona aquí donde las células no están presentes. La confirmo y ya yo sé que esa lente está en lo que llamamos el espacio de Berger, es decir, entre la hialoide anterior y la cápsula posterior del cristalino. Por lo cual decido proceder a colocar una lente en cámara posterior, pero es un pedazo de núcleo, no es un pedazo de corteza. Pero había un caveat, y es que este paciente sabíamos que el fragmento lo tenía justo detrás de la cápsula, por lo cual yo hice estos intentos con la aspiración, la cápsula no me la deja aspirar y hago una maniobra que es una maniobra un poco temeraria y es simplemente acelerar o apretar el pedal hasta hacer una pequeña ruptura como si fuera una capsulotomía de la cápsula posterior. Aspiro mi lente, recuérdense que no he roto la hialoide anterior y le centro la lente cubriendo de un posible prolapso del vitrio a cámara anterior. Lleno mi cámara, uso aire, se dan cuenta de que no hay bandas vítreas en cámara anterior y este paciente sale con un resultado exitoso, fantástico, sin tener que preocuparnos por ese fragmento de núcleo que flotaba en el espacio de Berger. Luego viene este último caso que quiero compartir de una paciente femenina de 65 años, de nuevo una lente intraocular tórica, cirugía de facoemulsificación, y se procede a la inyección de su lente a través de una herida de 2.2 milímetros. Y aquí vemos en este video cómo hemos tenido una rexis extraordinaria, inyectamos a través de una incisión de 2.2 milímetros la lente y procedemos a colocarla dentro del saco capsular. Una áptica abre inmediatamente. Recuérdense que queremos alinear esta lente tórica con las marcas corneales que tenemos, con nuestro marcador de Dell. Introducimos el viscoelástico. Estamos pensando que con el cambio de temperatura del viscoelástico, esta segunda áptica va a abrir. Pero Dios mío, le toco con la aspiración, le toco con la irrigación, le toco con la irrigación y la aspiración y nada, nada. No hay manera de lograr desprender el áptica de la óptica. Por experiencia tengo que es un error dejar estos casos en cirugía pensando que se van a enderezar solos, porque a veces se endereza y el áptico queda fuera del saco. Ahora procedo con un gancho de zinc, que ya tengo un instrumento que tiene un poquito más de agarre, y hago contrapresión como si tuviéramos un pedazo de madera detrás del zinc, pero la adherencia es tal que ya yo me estoy hasta preocupando que voy a romper el saco capsular manipulando esta lente dentro del saco. Óyeme, esto está poniéndose muy, pero muy difícil. Ya tengo el Synski, la mitad de la áptica suelta, donde está la axila justamente, pero no hay manera de que esta punta de áptica, entonces hago lo que sería una maniobra de palanca para tratar de subir por un lado con la irrigación elástica y con el otro bajarla. Y ahí se me ocurre una idea, y es la de utilizar mis pinzas de cápsulos Rexis, que sería la versión de la Utrata, para tratar de despegar, teniendo así de fijación, este pedacito de áptica. Y ahí, finalmente, teniendo por un lado la óptica sostenida por la irrigación, finalmente, aleluya, la áptica suelta y podemos colocar y luego alinear esta lente con el eje del astigmatismo exitosamente. De manera que hoy les he traído la presentación de 3 casos de lentes intraoculares tóricos, cada uno con una complicación diferente, pero que fue manejada sin complicación adicional y exitosamente para beneficio del paciente. Aquí mi facultad del Hospital Dr. Elías Santana, y con esto le abro el foro a nuestros residentes para que sean ellos los que nos hablen de sus complicaciones. Gracias. Foro de residentes en ICAPS Franja Ocular.
Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida a este segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer al Dr. Valle por su magistral presentación, siempre brindando sus conocimientos para enriquecer el aprendizaje de todos los que tenemos el honor de escucharlo y aprender de su vasta experiencia y sabiduría. Con nosotros tenemos al Dr. Cristian de los Santos, residente de tercer año de nuestro hospital, quien nos va a hablar hoy sobre la reparación de iridodiálisis, un tema importante y muy interesante. Adelante, doctor Cristian de los Santos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir este tema junto a personas tan sabias como el doctor Valle. Muy asombrosos los casos que acaba de presentar. Y el día de hoy quisiera compartir algo que puede ocurrir eventualmente a todos los cirujanos del segmento anterior durante el proceso de cirugía de cataratas, y es la iridodiálisis. Cómo solucionarla y también cómo prevenirla. Durante la cirugía de catarata, el iris puede desinsertarse de su raíz o base en múltiples escenarios, como por ejemplo, cuando se introduce la punta del faco o se coloca el lente intraocular en un iris que ya está prolapsando por una paracentesis principal que no está tan bien valvulada. El riesgo también se ve aumentado en pacientes con síndrome de iris flácido, pupila pequeña, y en aquellos con una cámara anterior muy estrecha, como es el caso de los pacientes hipermétropes altos y en cataratas intumescentes, donde sabemos que la profundidad de cámara anterior ronda en menor de 2 milímetros. Otro escenario también donde puede ocurrir es a través de las maniobras de stretching en un iris flácido al intentar retirar un anillo de expansión pupilar de Maljugin, como lo notan en la imagen. En nuestro contexto también es muy común verla cuando se emplea la técnica de N6 al momento de intentar extraer el núcleo con el asa de cristalino a través de un túnel escleral que no está tan bien valvulado. Usualmente, si la dehiscencia es pequeña, típicamente menos de 2 horas de reloj, suele ser asintomática y es razonable observarla, en particular aquellas que ocurren en un área que normalmente está cubierta por el párpado superior. Sin embargo, cuando es de mayor extensión, se requieren algunas técnicas, como veremos a continuación. Antes de exponer las técnicas de reparación de iridodiálisis, describiré 2 formas básicas que se describen de forma histórica para reparar una iridectomía en sector, la ruptura de esfínter o una pupiloplastía, o como se conocen convencionalmente como suturas de iris borde a borde. Malcolm McCannell primero la introdujo, el uso de este tipo de suturas de iris, en el año 1976, aproximando los bordes en un defecto iridiano, realizando 3 incisiones. Una es en la zona del defecto y 2 menores de asistencia que van perpendiculares al defecto. La idea es que se pasa una aguja con prolene, ya sea 9-0 o 10-0, se ensartan los bordes del iris a suturar y a continuación se extraen los bordes de la sutura con un pequeño gancho por la incisión principal y se anuda de forma convencional, ya sea en una relación 3-1-1, corriendo el nudo hasta el iris y finalmente se cortan los hilos. Si el cierre es insuficiente, entonces se procede a pasar otro punto de sutura hasta concluir y terminar de arreglar todo el defecto. Hay una modificación a esta técnica descrita por Sheen, en la que se tutoriza el paso de la aguja con otra aguja de calibre más grueso. En este caso sería de 25 gauge. Posteriormente, Zipse describió una modificación a esto que acabo de mencionar. La diferencia se encuentra en que anudas las suturas sin necesidad de tener una incisión principal, únicamente utilizando las 2 incisiones. Luego se extrae la sutura por una de las incisiones, independientemente cuál sea la que nos encontremos más cómodos, por medio de un gancho, y después de formar una lazada, entonces se corre el nudo hasta el interior del ojo. Esto se repite varias veces según el tamaño del defecto. La secuencia también puede ser 3-1-1,
Hay quienes prefieren que sea en una relación 4-1-1 porque a veces necesita mucha manipulación. Fíjense la manera tan elegante y fácil en que se sutura de borde a borde y finalmente cuando hacemos la lazada se cubre completamente el defecto. Una vez conociendo ya las técnicas básicas de sutura de un defecto sectorial de iris, ya podemos entrar en materia respecto a cómo reparar una iridodiálisis durante un evento de cirugía, en este caso de catarata. Básicamente se describen dos técnicas a grosso modo o de forma general, ya sea por AB externo y el AB interno que corresponde a la imagen B, como ven en sus pantallas. Como en el iris no se producen fenómenos de cicatrización, tal como ocurre en otros tipos de tejidos que aseguran la unión entre los bordes quirúrgicos una vez desaparezca la fuerza tensil de las suturas, es necesario entonces utilizar suturas que sean no tan biodegradables y que persistan con el tiempo, como es el caso del Prolene 9.0 o 10.0. Se suele utilizar la doblemente armada, que es la Ethicon CIF4, es fuerte, a diferencia de la Ethicon CTC6, la C de curva, que a pesar de que tiene esta característica similar a la CIF4 de curvatura, no es tan gruesa y es un poquito más fina y más difícil de controlar, al igual que la STC6, que es la straight o recta. Entonces, la idea es, primero, disecar la conjuntiva en el área del defecto y realizar una o varias escotillas esclerales. O simplemente, como prefieren muchos, hacer un surco escleral de espesor parcial con un beaver blade a 1.5 o 2 milímetros posterior al limbo. Se crea entonces una queratocentesis opuesta al defecto en una dirección que nos permita que la aguja larga, como acabamos de ver, de 13 milímetros, que es el caso de la CIF4, y a la vez curva, pase fácilmente a través de los tejidos en la dirección del defecto y luego se coloca viscoelástico en la cámara anterior. Puede entrarse el prolene por las escotillas, como ven en la imagen, pero lo más común es que ambos brazos del prolene doble armado entren por la queratocentesis que está opuesta al defecto. Lo recomendable es hacer una ligera oscilación a la hora de entrar a cámara anterior para evitar que se quede atrapada con las fibras estromales corneales. Como notan en la imagen, un brazo toma un borde del defecto en la unión del tercio central y el tercio externo, y el otro brazo entonces toma el otro extremo de forma similar. Cada brazo luego pasa por la raíz del iris, fuera del ángulo, a 1.5 o 2 milímetros, y finalmente se sutura en el surco escleral de espesor parcial de forma convencional. Esta sutura escleral expuesta debemos enterrarla para evitar entonces así erosión conjuntival y endoftalmitis de forma bien interesante que debemos hacerlo. Algunos deciden también suturar las esquinas del flap conjuntival con Vicryl 8.0 u otra sutura absorbible, como notan en la imagen. Este es un ejemplo de un flap escleral de espesor parcial para ocultar la sutura bajo él. Aunque algunos prefieren, como mencioné, el surco escleral en lugar de un flap, como lo veremos a continuación. De esta forma, entonces, no se hace necesario disecar la esclera. En este ejemplo, aportado y publicado por el doctor Deepak Mehul, se realiza primero la medición, después de disecar la conjuntiva, hacer la peritomía, a 1.5 a 2 milímetros del limbo, se realiza el surco escleral, se coloca viscoelástico para ampliar la cámara anterior, y de una forma más elegante y menos traumática, él presenta cómo podemos también alternativamente entrar una aguja de 26 gauge doblada, puede ser de 25 a 27, usualmente la conocemos como las agujas de insulina. Se entra a 1.5 a 2 milímetros de limbo y se utiliza como un tutor para el prolene
que vamos a introducir por una paracentesis o keratocentesis opuesta al defecto. Se perfora entonces el extremo de la iridodiálisis donde queremos que pase el hilo y luego se sale por el labio escleral. Esto se repite en varias ocasiones hasta que podamos arreglar o solucionar todo el defecto de la desinserción. Otras de las técnicas también descritas está la de máquina de coser. Esta también es muy interesante, aunque puede ser un poquito más prolongado en el tiempo quirúrgico. Consiste en hacer la entrada por una paracentesis opuesta, se penetra el defecto y entonces finalmente se sale por el surco escleral. Se mantienen estos loops, como logran ver en la ilustración, sin cortar aún. Cuando ya finalizamos, se cortan los loops, se anuda los que estén adyacentes y se introduce entonces, se realiza la lazada en 3-1-1 de forma convencional, se entierra la sutura con una Kellman, se cubre el defecto conjuntival y allí concluimos con la técnica. De forma en vivo, entonces, el doctor Brian Kim publicó este video. Como logran ver, en este caso, además de la reparación de iridodiálisis, al finalizar esta técnica de máquina de coser, también será necesario entonces reparar la iridotomía que está en la región nasal. Fíjense cómo se saca parcialmente y se forma un loop del hilo prolene. Luego entramos a la cámara anterior otra vez y continuamos entrando al defecto aproximadamente a 1 milímetro de donde entramos previamente y así hasta cubrir todo el defecto. En general, la iridodiálisis puede prevenirse al crear una cámara anterior bien profunda con viscoelástico dispersivo y considerando el reflux y en caso de ser necesario también manipular gentilmente con un segundo instrumento como el espallat en el caso de que el iris se encuentre encarcelado con la punta de faco. Sabemos que a mayor manipulación del iris, mayor será la inflamación en el día postoperatorio siguiente. Por tanto, además de esteroides tópicos, algunos recomiendan colocar, además de aumentar su frecuencia, concomitantemente AINES tópicos también. Y en un esfuerzo para crear una miosis natural y prevenir adhesiones iridocapsulares o sinequias, algunos también utilizan la filocarpina al 1%, 3 o 4 veces al día por unas pocas semanas. Es cuanto quería compartir. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cristian, deja tu PowerPoint en el aire y vete a la diapositiva en tu introducción, donde se ve el asa de cristalino en una extracapsular causando la iridodiálisis. Es justo al principio. Cuando era jefe de residentes en el Bascom Palmer, tenía que supervisar justo esa perfecta. Supervisaba la cirugía lo puedes detener, la cirugía, no siga con el video, vuelve a donde está el asa del cristalino. El tema es que en la asistencia uno enseña que se debe tener una herida lo suficientemente grande para, ahí, perfecto, déjalo allí. Suficientemente grande para permitir la salida del núcleo, que si es muy pequeña, pues entonces lo que hace uno cuando retrae el asa del cristalino es encontrar una resistencia. Pasa que el cirujano que está aprendiendo tiene miedo de poner el núcleo en contacto con el endotelio, porque siempre pensamos que tenemos que tener cuidado de proteger el endotelio. Entonces se mete detrás del núcleo y cuando hace este movimiento, justo con el movimiento, se trae también el iris a la hora 6, causando una iridodiálisis inferior.
También ocurre en algunos casos que introduciendo el asa del cristalino, empuja el iris a la hora 12, haciendo también, causando una iridodiálisis a la hora 12. Cual fuera, era la causa cuando yo supervisaba cirugía de enseñanza más común de iridodiálisis. No era traumática porque una bola de tenis le pegó en el ojo o una de racquetball o una trompada, sino al contrario, hoy día está el tema también de las bolas estas de paintball, que son guerras que hacen con unas bolitas de goma a altísima velocidad que pegan el ojo y desgarran, hacen una implosión del ojo y desgarran la raíz del iris. El tema es que cuando uno tiene y ahora quiero que pases a donde está la reparación que sigue, Cristian. Tú has presentado 4 técnicas para la reparación ab interno, para la I. Pero justamente a la hora, en la imagen del centro, ahí, en esta imagen del centro, ves que tienes que hacer una incisión córneo-escleral, un poquito fuera del limbo. ¿Por qué? Porque vas a esconder a través de ella la sutura que vas a sacar de la técnica ab interno. Pues a mí lo que me enseñó Richard Parrish en aquella ocasión, y también me lo enseñó Paul Palmberg, es que si tú penetras a cámara anterior con esa incisión córneo-escleral, simplemente con una pinza agarras la raíz del iris y la sutura sale esclera, ab externo. No tienes que entrar y hacer 10.000 pases. Y recuerdo que en la cirugía en Faco Caribe, cuando el doctor Ike Amer estaba casualmente demostrando su técnica elegantísima para pasar el prolene con estas suturas, y tenía que hacer no sé cuántos pases, y duró 1 hora y 15 minutos tratando, y creo que fueron 6 ampollas de viscoelástico, utilizando la técnica externa. Y todo lo que estaban en la audiencia, buenos cirujanos como los hay en Colombia, dijeron, pero ¿por qué no saca la raíz del iris por la incisión y la atrapa con una 10-0 nylon? Te ahorraste el viscoelástico y te ahorraste también la prolene y te ahorraste el tiempo que tuviste que pasar haciendo todas estas maniobras ab interno. Entonces, para mí, la reparación de una iridodiálisis, esto, bajar la conjuntiva en el área donde está la iridodiálisis, hacer el surco córneo-escleral, penetrar a cámara anterior, llenar de viscoelástico y con una pinza sencilla de Kellman, porque no puede ser dentada para no desgarrar el iris, sacas la raíz del iris con la incisión córneo-escleral y ahí mismo las suturas con 10-0 nylon y queda atrapada en la incisión. Se acabó el cuento. No hay que dar tantas vueltas, ¿no? Y yo te lo aconsejo porque la he visto en tantas ocasiones. Para mí, saber reparar una iridodiálisis y su amiga y hermana, la ciclodiálisis, son parte fundamental del entrenamiento de un cirujano de segmento anterior. Y lo has hecho magistralmente, Cristian, yo te felicito. Pero te aconsejo que intentes la técnica externa porque es tanto más fácil, menos costosa y toma menos tiempo que la que te han descrito en la literatura. Muchas gracias. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Pues le tengo como noticia de última hora, y esto sí que es un noticiazo. Resulta que hace 11 años empecé las investigaciones con el microshunt del Bascom Palmer. Se llamaba el InFocus Microshunt, porque la compañía que lo desarrollaba, InFocus en Miami, en colaboración con el Bascom Palmer, y este invento fue un invento del doctor Francisco Fantes, mi hermano y amigo, que en paz descanse, que se nos fue a destiempo, era la famosa flechita que se coloca a través de una incisión de calibre 25 a través de limbo, es decir, a 3 milímetros del limbo, y luego a través de lo mismo, de ese mismo túnel, se introduce el pressure flow. Hoy día, la empresa InFocus, el 50% fue adquirida por Santen, una empresa japonesa, y de hecho ya en Asia se está utilizando el pressure flow en sustitución de la trabeculectomía en la mayoría de las operaciones de glaucoma. Es una operación que garantiza una presión intraocular entre 8 y 10 milímetros después de la cirugía, algo importantísimo,
con el tema del target, con muy pocas complicaciones y reintervenciones. Pues hasta ahora, en Estados Unidos de Norteamérica, la FDA los había obligado a hacer un estudio prospectivo de 500 pacientes, seguimiento a 3 años, con pressure flow en un ojo y el estándar de oro, que es la trabeculectomía, en el ojo congénere. El tema es que fue exitoso, y no solamente exitoso, sino que acortó el tiempo, redujo las cantidades de needling y de reintervenciones, y también el conteo endotelial es superior en los casos de pressure flow que lo de la trabeculectomía. Razón por la cual la FDA ya aprobó para poderse vender en el mercado el pressure flow. Pero lo que es la noticia es que Santen, que no tiene representantes en América Latina, en América Central, ni Norteamérica, Canadá o Estados Unidos, le dio la licencia para vender el pressure flow a la empresa Glaukos, que ya tenía un microshunt, como ustedes conocen, que se colocaba en el canal de Schlemm. De hecho, tenía 2 microshunts, uno en forma de un clavo y el otro en forma de un snorkel o una L. El tema es que para América Latina, Glaukos va a distribuir el microshunt llamado Pressure Flow, y esto para mí es una de las mejores noticias que he tenido en mucho tiempo y quería compartirla con ustedes. Bienvenida a esa noticia. Fíjense que es del 18 de mayo del año 2021 a las 6 p.m. Creo que con esta noticia va a cambiar mucho la forma en que nosotros hacemos la cirugía de glaucoma. Muchas gracias y les invito a la próxima sección de iCaps, franja ocular, que siempre, como han visto, tenemos inventos, noticias, novedades y técnicas que todo oftalmólogo quisiera aprender y sobre todo tenerla para el bienestar de sus pacientes. Me despido. Muchas gracias por asistir. Aquí finaliza iCaps Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.